vamos a continuar hoy con las ponencias y para empezar tenemos la clase malaria a cargo del doctor Marcos Ángel y Enrico Flores. Ya nos hemos conocido en la clase anterior y nos va este profesor asociado de la Universidad de San Marcos y es jefe asistente del servicio de ginecología en los hospitales de Mayo. Vamos a dar un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes. Igual que ayer o el otro día, en relación a toxoplasma, vamos a enfatizar solo los conceptos más importantes de algunas cosas que hay acá. El resto lo van a tener, pueden revisarlo, pueden leerlo, no solo para revisarlo, sino para consultar y saber, porque así como la malaria, hay otras enfermedades que con toda seguridad en el trabajo futuro que tengan se van a enfrentar a ese problema. Y si ustedes son jefes de centros de salud, puestos de salud, hospitales niveles 1, 2, con toda seguridad van a tener que revisar de nuevo todo aquello que han aprendido o no han aprendido en relación a la malaria, más aún si están en área de transmisión. Entonces es importante por esta razón conocer, ¿no? La malaria. La malaria involucra necesariamente a las personas. O sea, existen especies plasmodiales que son de los humanos y solo de los humanos, ¿no? Entonces, eso es importante. El concepto que ustedes deben tener que existen más de 100 especies plasmodiales y para el humano existen solo 4 especies hasta ahora reconocidas que son específicas para producir paludismo en el hombre, que es Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Como reporte de casos hay donde ustedes pueden encontrar casos de paludismo por otros agentes como Plasmodium simiae, knowlesi, pero son reportes de casos, ¿no? Y todavía no son incorporados estos otros agentes plasmodiales como causa de la malaria en el mundo. Afectan principalmente a otros animales, principalmente a los monos, y como tenemos parentesco con los monos, hay especies que podemos desarrollar enfermedad nosotros si es que nos transmiten esta especie plasmodial. Está reportado, pero como reporte de casos. Mientras tanto, para que ustedes tengan en consideración que la malaria afecta al humano. Estas 4 especies plasmodiales afectan al humano. Y al afectar al humano, es el vector principal del que va a transmitir a los plasmodios cuando ellos se alimentan de sangre de los humanos y si algún humano es portador en sus glóbulos rojos en cualquiera de estas etapas del plasmodio, entonces se va a infectar el vector y el vector va a transmitir a personas que no están infectadas previamente, ¿no? Y ahí está el círculo: mosquito, hombre, vector, mosquito, hombre, vector. Y obviamente los niños en el mundo son los más afectados. Entonces, el vector es el anófeles hembra y solo las hembras transmiten, como ustedes saben, cuando ellas han sido fecundadas y necesitan necesariamente de sangre para la maduración, ¿no? del plasmodium que ha sido el cual ha ingresado a la muestra. Entonces, el plasmodium son protozoarios del reino protozoo, aquí complexas porque son intracelulares,
no, familia Plasmodidae, género Plasmodium, y para el hombre tenemos Falciparum, virus, Oval y Malaria. Son las especies que solo infectan al hombre y solo al hombre. Como les decía antes, hay especies, otras especies, hay de las aves, de los reptiles, no de otros mamíferos, pero esas especies jóvenes solo transmiten la enfermedad a esa especie, o sea, hay especificidad. Y en el vector también, solo los anópodes transmiten la malaria, no los culex, no los aedes, no las wilsonias o otra especie de mosquitos, no, solamente los anópodes. Hay una especificidad bien importante. De tal manera que el Plasmodium va a producir una enfermedad infecciosa, ¿no?, del hombre, caracterizado por fiebre, escalofríos, anemia, esplenomegalia, causada por el protozoario intracelular obligatorio llamado Plasmodium, transmitida siempre por mosquitos hembras del género Anopheles. Entonces, esa es como definición. Es un protozoario intracelular obligado. ¿De dónde? Solo de los endotelios y de los glóbulos rojos. Al final, su órgano blanco en el hombre es el glóbulo rojo y toda la fisiopatogenia se va a desarrollar en el glóbulo rojo, ¿no? La importancia de la malaria es que rápidamente nomás son de 300 a 500 millones de casos al año en todo el mundo, y de estos 1 millón de muertes, y la mayoría de los que se mueren son niños, ¿no? Entonces, en el África principalmente, ¿no? Entonces, hay más de 2.400 millones de personas que viven en áreas endémicas, y el costo económico de estar afectado de la malaria es enorme en los países afectados. Este cuadro ha variado, pero ha variado solamente en un hecho. Es que acá está el SIDA, ¿no? Como mortalidad, el SIDA era el segundo después de las enfermedades respiratorias, no de cualquier índole. Sin embargo, el SIDA ya está ahora antes de sarampión y antes y después de la malaria. Entonces, con la terapia antirretroviral, esto se ha constituido en una tasa baja. Luego las diarreas, la tuberculosis, la malaria, ¿no? Entonces, la malaria está en el cuarto como causa de mortalidad en el mundo, ¿no? Es importante eso. Y otras que van perdiendo vigencia. Vean, el área de transmisión es zonas que están alrededor del Ecuador, de la línea ecuatorial. O sea, ahorita estamos en un calor terrible, y ese calor terrible es hacia la parte sur y hacia la parte norte de la línea ecuatorial. Por lo tanto, las temperaturas son importantes para la transmisión de la malaria por dos razones. Uno, porque el vector requiere de temperaturas altas para su ciclo biológico, y aparte de periodos de lluvia, el vector va a requerir de reservorios acuáticos para su multiplicación. Y esos reservorios acuáticos deben ser en zonas calurosas, no en zonas frías. Acá no hay. Siempre es donde hay calor, temperaturas altas, humedad alta. Y en nuestro país, la selva y la zona norte le dan esas características importantes, y por eso hay transmisión de la malaria. Estamos dentro de las zonas tropicales y subtropicales de la transmisión. ¿Okay? Y en América, desde el sur de Estados Unidos hasta la parte norte entre Argentina, es área altamente endémica, siendo el Brasil uno de los países donde el porcentaje llega hasta 30-40% de todos los casos de América. No Latinoamérica, todos somos americanos.
la línea se extiende, vean. Este cuadro es sobre todo desde Vivax en naranja y Falciparum en negro. Como Falciparum había acá antes, pero se radicó en los 50, 60, se radicó totalmente, casi Vivax también en nuestro país, pero posteriormente comenzó a incrementarse y en la década del 90 apareció como caso grave Falciparum. Pero qué importancia tiene el Falciparum, como vamos a ver más adelante, es causa de muerte de un paciente con malaria. Y la curva bajó y se extiende más o menos con tendencia a disminuir hasta este momento, ¿no? Lo que yo quiero ver es de que como en el año, viendo a nuestro país, en el año 2010, estos de Mar Rojos eran zonas de intensa transmisión de la malaria, para malaria viva. Vean, y en la última imagen van a ver cómo era antes del 2000, en el año 2000, una cosa terrible. Pero ahora cómo se está controlando solo con el tratamiento. Y también recuerden que hasta este momento que hay lluvias, las lluvias incluso se equivocaron con el número del niño, no hubo muchas lluvias. Y eso favorece a que no haya reservorios acuáticos y la cantidad de mosquitos baja y las tasas de la malaria bajan. Entonces, Iquitos siempre es una zona muy alta en la transmisión de la malaria. Las zonas cercanas a Brasil, la selva central y la zona, vean que esta zona es donde están las minas. Las minas esas, Madre de Dios, que se ha ido los primeros informales y ha ido bastante gente, obviamente ahí, como hay bastante gente, está concentrando gran cantidad de gente que migra y cómo se ha vuelto rojo, considerándose una zona endémica de malaria. Y el resto del país ha bajado, en la zona norte para el 2010, y ha seguido bajando. Vean el Falciparum igual, la zona alrededor de Iquitos y la frontera con Brasil. ¿Y cómo sigue bajando? Vean, malaria viva para el año 2014 y casi hasta ahora, solamente concentrado en la zona de Iquitos, liberándose, vean, de malaria toda la costa. Qué interesante, ¿no? Yo jamás pensé que realmente, y les digo eso porque yo he sido también director de malaria en el Ministerio de Salud, pero vean, se radicó. ¿Pero por qué se radicó? Por el tratamiento que se hizo, no, simplemente los reservorios acuáticos bajaron porque no había lluvia, en sequías bajan, no hay mosquitos, y ahí baja, pues, y obviamente con el tratamiento que se da, se limpió. Hasta ahora, en el norte de Piura todavía no hay malaria. Hay dengue, hay zika, etcétera, pero no hay malaria. Y malaria se está en nuestro país actualmente, está en todo lo que es Loreto, principalmente en el Alto Amazonas y en la zona de Iquitos, y en poca cantidad en toda la zona de la selva central, la Merced, San Martín de Pamboa, y quienes van a ir a hacer sus sobre todo los de San Marcos, de esta zona, ahí van a encontrar malaria. Pero a mí lo que me gusta es que como solo con aspectos de temperatura se han reducido los casos de malaria, liberándose otras áreas, ¿no? Lo verde, amarillo, lo rojo es más intenso, lo amarillo es un poco menos intenso y lo verde hay pocos casos de malaria, y lo blanco no hay casos de malaria. Entonces, y en Falciparum solo Iquitos ahorita. Qué maravilla. Podríamos erradicar, pero lamentablemente en Iquitos se está dando el dengue, se está dando el zika y están más orientados a ese control. ¿Ves? Pero en toda la costa, y esto por gente, con mis amigos, que compartimos esa visión de ir a los lugares donde hay esas cosas. O sea, yo no me quedo acá, el año pasado estaba en Piura, estaba en Iquitos, estamos siempre dando vueltas ahí, estampando por abajo, ¿no? Ayudando, y todos los amigos del norte me dicen, doctor, no hay malaria. Vean cómo era la malaria en el año 2002, vean, alta incidencia, todo lo rojo,
Todo lo rojo es Piura, también Tumbes, que en las zonas de la Libertad, ¿no? Y Quito es peor, pues alta incidencia, son más de 10 casos por 1000 habitantes en lo rojo. Y la selva central también, y esa zona roja, ¿no? Son áreas de intensa transmisión. Así era en nuestro país la transmisión de la malaria, casi toda la costa, y toda la selva alta, toda la selva. Entonces, ahora se ha reducido. Pero a mi consideración es por los factores climáticos que han hecho que haya poca lluvia, poco calor, pero que ahora se va a revertir. O sea, con toda seguridad van a aparecer casos de malaria. No. Todo por la presencia de los vectores. Vamos a ir más rápido porque es importante todo esto, pero solamente tenemos una hora. Los vectores. El más importante en rojo es el Pseudopuntipedis. Luego está el Albimanus, y para la selva el Aglichi, Benarroqui, que son intensamente, facilitan la transmisión para malaria falciparum. Jóvenes, nuestro espectro de los vectores es diferente al del Ecuador, es diferente al de Bolivia, es diferente al de Brasil. El tratamiento es diferente a nuestros países vecinos. Por eso ustedes tienen que circunscribirse cuáles son los principales vectores de la malaria del Perú y cuál es el esquema de tratamiento adaptado al Perú. Por si acaso les digo, porque es diferente. Y el Perú tuvo un avance importante en lo que es el tratamiento. La mortalidad es baja. Nosotros no estamos igual a los niveles del África, pues obviamente. Por más haya sido intensa en el año 98-2000 la malaria, la mortalidad no pasaba a 0.30 por 100.000 habitantes. Bajísimo. A los millones de muertes que hay en la zona del África. ¿Por qué? Porque hay jóvenes como ustedes que quieren aprender y conocer las enfermedades de nuestro país. Y a quienes se les ha muerto, a aquellos que nunca vienen, creen que porque la universidad les enseña ya saben todo. No es así. Hay que estar yendo 1, 2, 3 veces a saber de las enfermedades de nuestro país y cómo atenderlas. Las condiciones sanitarias obviamente no son tan malas como África. Esas condiciones sanitarias hizo que, y siempre lo digo, ¿no? Así como la mortalidad es baja en malaria, no se mueren millones de niños en el África por falta de salubridad, etcétera, etcétera, en nuestro país no. Por lo menos los médicos actúan bien, las enfermeras también, a veces mejor que los médicos, los servicios de salud están más o menos implementados, el tratamiento existe gratuito para todo el Perú, más bien hay médicos que se van allá y aprenden lo malo y que en vez de mandarlo al centro de salud que trabaja, le dan una receta para que los medicamentos que salen del centro de salud sean vendidos en las farmacias del pueblo. Pero existe eso. Lamentablemente, la corrupción no solo es con los grandazos, sino a veces hasta con los trabajadores de salud que por ganarse un poquito más roban el medicamento para malaria, el leishman, y lo dejan en las botitas y las botitas lo venden a los pacientes. Y el médico que trabaja ahí la receta y la compra en la farmacia. ¿Qué es eso? Ojo, yo estoy hablando de lo que yo sé, de lo que yo he palpado, hasta tengo recetas. Y eso me da cólera. Bueno, más importante en el Perú siempre es vivas, ¿no? Luego falciparum, en diferentes porcentajes. Malaria es poquito y óvale no tenemos, solamente en el África. Esto sí es una cosa que ustedes ya deberían conocer. ¿Conocen el ciclo biológico? Ahora una preguntita nada más. ¿Qué es un espermatozoide? Cualquiera de ustedes sabe, niñita, ¿qué es el espermatozoide? ¿Qué importancia tiene? Ya. No es una pregunta. Ni siquiera aquel no me contestar. Tiene mucho que ver esto porque el espermatozoide, que es alargado, solo se encuentra en la salida del mosquito. Y es la que va a ser inoculada al hombre. O
O sea, la única célula que el mosquito, al alimentarse de sangre y por el hecho de querer anestesiar, porque todo lo que entra a su cuerpo le duele, no se puede evitar. Y la probóscide del mosquito le duele, claro que sí, pero al momento de estar inoculando su probóscide está saliviando, y al estar saliviando están los esporozoides que están siempre inoculados en la noche. ¿Y quién entra? El esporozoide, que es el único con el cual es inoculado por el mosquito, no les entra al hombre, ¿no? De una forma infectante para el humano. Estos ingresan a la sangre, están circulando apenas 1 hora y comienzan luego a ingresar a los hepatocitos para comenzar la fase de hepático, ¿no? Dentro de los hepatocitos nos vamos a encontrar a la fase de multiplicación hepática, y en esa multiplicación hepática el Plasmodium vivax y ovale pueden quedarse durmiendo los hipnozoitos, o sea, parte de los plasmodium, si es Plasmodium vivax, siguen su curso y otros se quedan durmiendo como hipnozoitos para despertar más adelante y seguir el curso. Por eso las reactivaciones, o en el caso de vivax, ¿no? Si es que no matamos al hipnozoito, este va a despertar y va a producir malaria de nuevo. Entonces es importante. Luego vienen en esa fase de multiplicación esquizogónica se producen los trofozoitos jóvenes y trofozoitos maduros, ¿no? Cuando los merozoitos son ingresados a los glóbulos rojos. Entonces esto va a ocurrir ya dentro del glóbulo rojo después de esta primera fase de multiplicación en el hígado. Viene la fase de multiplicación dentro de los glóbulos rojos. Se producen los receptores eritrocitarios, luego se eliminan los merozoitos, estos merozoitos de nuevo entran a los glóbulos rojos nuevamente y el ciclo sigue en forma de terciario. Luego de pasar esta fase de esquizogonia eritrocitaria, de varios ciclos se va a producir ya no merozoitos, sino gametocitos. Los gametocitos ya no tienen acción patógena para el hombre, sino son los que van a ser alimentados hacia el mosquito y solo tienen viabilidad en el mosquito. O sea, ¿qué quiero decir? Si el mosquito se alimenta con glóbulos rojos en esquizoides eritrocitarios o merozoitos, ¿ellos van a tener viabilidad en el anófeles? No. Mientras no haya gametocitos, el anófeles no se infecta si es que se alimenta con glóbulos rojos en esta fase del plasmodium. Para que el plasmodium sea infectado con malaria, tiene que alimentarse con glóbulos rojos que tengan solamente gametocitos y todavía gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. ¿Por qué? Porque cuando entran los dos, en el intestino del mosquito se van a fecundar. Entonces, los gametocitos, el rol en el hombre no tiene importancia, porque ellos no producen enfermedad, pero si estos gametocitos son introducidos al intestino del mosquito, cuando se alimentan, se van a fecundar. Esta parte es bien compleja, obviamente, ¿no? Si ustedes ya lo han leído, más fácil, pero si no lo han leído bien difícil. Los gametocitos inoculados al intestino, hay el macrogametocito femenino, el microgametocito masculino, y el masculino se va a exflagelar y solamente un exflagelo va a producir la fecundación del macrogametocito femenino para producirse el ooquiste, atraviesa la pared del tracto intestinal del mosquito y luego se transforma en esporoquiste, donde se va a multiplicar
produciendo gran cantidad de esporozoides. Miren la cantidad de esporoquistes en el intestino de un Anopheles y de cada uno de esos esporoquistes hay miles de esporozoides. Por lo tanto, cuando el Anopheles hembra se alimenta, inocula miles de esporozoides a un individuo. Entonces, eso hay que comprender siempre. Bueno, solamente capaz resumiendo, ¿no? En el vector, los micro y macrogametocitos se transforman en macrogametos y se produce el huevocigote, el ovoquimetoocito, el esporoquiste y el esporozoide, ¿no? En la fase esporogónica. Ciclo esporogónico, como se produce en el toxoplasma, ¿no? El ciclo esporogónico del toxoplasma es en el suelo, pero acá no, es en el intestino, en el vector. Y su producto final es el esporozoito. Este esporozoito, cuando es inoculado al hombre, ¿no? Cuando es inoculado al hombre, ¿a dónde va a entrar? Los esporozoitos, sus células blanco de los esporozoitos son los hepatocitos. Y solo los hepatocitos. A ninguna otra célula humana entrar. Primero es inoculado a la sangre, por la sangre es llevado al hepatocito. En el hepatocito va a entrar y se va a producir este esporozoito a madurar, a multiplicar en la fase de esquizonte y luego merozoito. A esta multiplicación en primera fase se le llama ciclo hepático, ciclo exoeritrocítico, residual o esquizogónico. Al liberarse, al madurar y multiplicarse las células, los merozoitos son liberados a la sangre y los merozoitos, su órgano blanco, van a ser los glóbulos rojos. Ahí comienza el ciclo eritrocítico, ciclo sanguíneo o esquizogonía eritrocitaria, que es la multiplicación, ¿no?, del parásito dentro de los glóbulos rojos. Esta multiplicación del parásito, primero es trococito joven, trococito maduro, trococito amegoide, equisonte joven, equisonte maduro, y cada uno deberíamos saberlo reconocer al microscopio, porque así hacemos el diagnóstico. Termina la fase de multiplicación, se liberan nuevamente merozoitos y penetran nuevamente a glóbulos rojos y así está el ciclo. O sea, terminan los merozoitos y entran a glóbulos rojos no parasitados. Ahí se multiplican y otra vez se liberan, vuelven a entrar a glóbulos rojos no parasitados y vean, ahí se va produciendo la anemia como efecto fisiopatogénico. Después de varios ciclos eritrocitarios se producen los micro y macrogametocitos, ¿no? Y estos van a ser, digamos, van a tener viabilidad solamente en el Anopheles hembra. Estas son cuando los Anopheles se alimentan con glóbulos rojos en esta fase, no pasa nada, no se digieren en el intestino de los chicos. Para que tenga viabilidad tiene que ser microgametocito o macrogametocito. Entonces este es un esquema parecido, pero este esquema es el que me gusta a mí, es este. ¿Okay? Entonces el Anopheles inocula esporozoitos, los esporozoitos penetran a los hepatocitos, en un grupo de hepatocitos continúa su ciclo biológico y en otro se queda como hipnozoitos durmiendo cuando es plasmodium vivaz, ¿no? O vale, pero si es fascículo y mandarín, sigue simplemente todo el ciclo de multiplicación dentro del hígado. Entonces, en la fase de multiplicación no hay trofozoitos jóvenes, es fase de esquizonte y miles de merozoitos son liberados a la sangre, y es acá, a la liberación después de la fase hepática, que comienza ya las clásicas lexianas, cuando los merozoitos se liberan a la sangre. Los merozoitos ingresan a los glóbulos rojos y los glóbulos rojos se van a producir la fase de trofozoito joven, trofozoito amegoide, anular, equisonte joven, equisonte maduro, y nuevamente se liberan los merozoitos para ingresar a nuevos glóbulos rojos o se transforman ya en gametocitos para servir de alimento a los Anopheles. Los Anopheles, cuando se alimentan, obviamente se alimentan con todos los glóbulos rojos que hay en gametocitos
o también haya solamente la fase citocrónica. Pero los que solo van a tener viabilidad en el anófagos son los gametocitos. ¿Quiénes producen la enfermedad? ¿Cuándo se produce la enfermedad? ¿Cuando están haciendo fase hepática? No. Cuando termina la fase hepática y comienza la fase de multiplicación eritrocitaria. Entonces, la patogenia de la enfermedad de la malaria en jóvenes es en esta fase, solo en la fase de multiplicación eritrocitaria. Si esos conceptos lo tienen claro, van a ir muy bien. Entonces, ya esto ya lo hemos visto, las formas infectantes, la forma de multiplicación en los hepatocitos, ¿no? Los trofocitos jóvenes y trofocitos maduros que hacen en el hígado. En fin, esto ya lo hemos hecho. Pasa rápido. El reconocimiento de cada una de estas células es importante, no lo vamos a ver. Los esporzoitos son células completas que introducen dentro de los hepatocitos. La introducción de los hepatocitos, esto sí recuerden, ojo, la introducción a los hepatocitos es facilitada, o sea, ¿por qué los esporzoitos solo entran a los hepatocitos? Y van a comenzar la primera fase de multiplicación dentro del hepatocito. Es porque el hepatocito tiene una célula llamada Kupffer. Y la célula Kupffer facilita el ingreso, ¿no?, del esporzoito hacia el hepatocito. Y hay otro hecho, de que en la superficie de los hepatocitos hacia la sangre, ¿no?, tienen estos proteoglicanos tipo de parasulfato, ¿no?, y estos parasulfatos que son expresados en la superficie de los hepatocitos también facilitan el ingreso del esporzoito. O sea, hay dos fenómenos por los cuales el esporzoito penetra al hepatocito, y entonces uno son las células Kupffer y el otro es la proteína de parasulfato, ¿no? La proteína de parasulfato y las células de Kupffer, cosa que ni el parasulfato ni las células de Kupffer se encuentran en otras células del organismo. Entonces, por eso siempre el hepatocito es la célula blanca. Puede ser pregunta de examen para el residente. Pregunta de examen para el residente. Simplemente se le pone mecanismos de infección del hepatocito. Menciona lo falso, lo verdadero. Mencione lo verdadero. Entonces, el parasulfato que facilita el ingreso y la célula de Kupffer, porque a partir de ahí es que se va a infectar. Es probable que esporzoitos de Plasmodium, falciparum, esporzoitos de otros Plasmodiums para otros animales sean otras enzimas que le faciliten el ingreso. Muy bien, ya eso de la observación no es motivo de la clase, esto tampoco. Recuerden ustedes que en malaria hay una resistencia natural a no enfermar por malaria, ¿no? Y está dado por los antígenos TUF. En la sangre humana hay personas que tienen el antígeno TUF y hay personas que tienen el antígeno que no tienen antígeno TUF. Entonces, los peruanos, por ejemplo, el 80% de nosotros somos antígeno TUF positivos. Por lo tanto, 80-90% de los peruanos tenemos susceptibilidad a enfermarnos de malaria. Y aquellos que tienen antígenos negativos nunca se van a enfermar por Plasmodium vivax. Y en el caso de falciparum, vean, aquellas personas que sufren de estas enfermedades, como la anemia de pronocítico falciforme, talasemia, ¿no?, o deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, estos pacientes que tienen estas anomalías sanguíneas tampoco se enferman nunca por Plasmodium vivax, son resistentes. Entonces es lo mismo
La inmunología, solamente para resumir esto, la inmunología en la malaria no es buena. O sea, una prima infección de malaria a ustedes no los protege, como en el caso de enfermedades virales, para ya no enfermar de malaria en otra comunidad. O sea, la inmunología en malaria es pobre, de tal manera que el paciente que vive en zonas endémicas no es protegido por una prima, ni una segunda, ni una tercera infección. Puede ser una cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, lo que sea, como nuestros paisanos de la selva, ¿no? Ellos desarrollan malaria cada cierto tiempo porque su inmunidad no es protectora. E imagínense, si la inmunidad no es protectora por múltiples infecciones que tienen ellos, en una vacuna menos. Por eso que la vacuna nunca ha sido eficiente y no se ha encontrado una vacuna adecuada contra la malaria. Por esa estructura tan compleja del plasmodio. El plasmodio pasa por esporozoito, esquizoide maduro, esquizoide maduro, trombocito joven, trombocito viejo. En cada una etapa su estructura molecular es diferente. El velocodito es diferente. Y la fase esquizofónica del glóbulo rojo es diferente a la del hepatocito también. Y los avelocitos son diferentes. Entonces, ¿para quién le vas a proteger? Desarrollar una proteína. Entonces, la vacuna para la malaria no sé cuándo será, pues cuando ya estemos muertos. ¿No? Pero es así. Entonces, por eso es que no hay adecuada protección y en zonas endémicas se pierde la inmunidad rápida, ¿no? Hay susceptibilidad a la malaria, es más alta en los niños, en las mujeres embarazadas, en las personas no inmunes y probablemente también en aquellos que sufren de VIH. O sea, va a ser más grave. Es más complejo, obviamente. La patogenia, pues entonces, para la malaria estará relacionado a factores del individuo, a factores del parásito, dependiendo qué tipo de parásito es y cuál es la fisiopatogenia que el parásito va a desarrollar, ¿no? La cantidad de parásito inoculado, etcétera, la respuesta inmunológica del paciente. Y igualmente en el huésped dependerá de su estado inmunitario, de su edad, del embarazo y en factores geográficos sociales. Pueden ser, por ejemplo, no es igual estar en el Perú frente a África. Yo he tenido que atender a gente de África, a veces hasta por teléfono, y darles las indicaciones, imagínense, no es mi fama. ¿No? Es así, no es diferente. Te van a decir, soy un peruano que estoy en África, ¿qué puedo hacer? No me están tratando bien. Y entonces, ¿cómo más o menos indicarles el esquema de tratamiento? Entonces, hay factores geográficos y sociales relacionados también a la disponibilidad de alimentos, a la posibilidad de hacer el diagnóstico, toda una serie de factores, ¿no? Que van a hacer que la enfermedad malárica puede ser asintomática, que puede ser con fiebre, con infección sintomática o sumamente grave, con malaria severa y la muerte del paciente. Y la muerte del paciente es generalmente en pacientes que tienen malaria por Plasmodium falciparum. Aunque ahora ya está reconocida que Plasmodium vivax también puede dar malaria grave y mortal, pero es más en Plasmodium falciparum. La patogenia de la malaria está relacionada, como les dije, todo al glóbulo rojo. ¿No? Toda la patología de la malaria ocurre en el ciclo eritrocito. La patogenia en vivax solamente se relaciona a la inmersión del plasmodium en el glóbulo rojo y la destrucción de los glóbulos rojos parasitados por malaria viral. ¿No? Por eso es que yo a veces hasta contradigo con mis colegas de institutos, porque ellos están muy seguros de que la malaria viral puede producir enfermedad tan severa como falciparum. Pero yo les digo en la fisiopatogenia. Entonces, si yo trato de explicar la fisiopatogenia es porque hay una enfermedad de fondo en ese paciente que ha agravado la malaria viral. O la otra posibilidad es de que se necesitaría
necesitaría PCR para eso. Es que como los glóbulos rojos se atrapan del falciparum en la microcirculación, solo circulan glóbulos rojos con plasmodium vivax y falciparum están atrapados en la microcirculación y se hace el diagnóstico solo de virus. Eso lo vamos a ver ahorita. Si yo les explico bien eso es suficiente, joven. El resto lo pueden ver. Parasitismo, ¿no? Destrucción de los glóbulos rojos, liberación del parásito de productos del glóbulo rojo que va a estimular, ¿no? Ciertas células del hipotálamo para producir la fiebre, ¿no? En viva, el falciparum va a ocurrir esto: cambio en los eritrocitos, la presencia de las rosetas y la citoadherencia y secuestro dentro de la microcirculación. O sea, la diferencia es esta, y eso sí está demostrado. Glóbulo rojo, parasitado por Plasmodium falciparum, y que ya está en fase de bisonte. Ese glóbulo rojo se produce estos glóbulos rojos se adhieren en la microcirculación y bloquean la microcirculación del cerebro, del pulmón, del riñón, del corazón, etc. El órgano blanco, pero principalmente en el cerebro se bloquea la microcirculación a efectos de la aparición de las rosetas, de la citoadherencia y del secuestro, ¿no? Que se va a producir en la microcirculación, ¿no? Entonces, este secuestro, ¿no? Va a producir daño en el metabolismo intracelular, daño y activación de las sustancias endoteliales, liberación de citoquinas, concentración locales elevadas de mediadores inflamatorios, produciendo el cuadro clínico severo de la malaria grave complicada que no se presenta en malaria viva. Esa es la causa. Entonces, yo les digo a mis colegas, ¿por qué es grave en malaria viva si no se está siendo explicado por este fenómeno de la citoadherencia? O sea, el glóbulo rojo parasitado por glóbulos rojos, perdón, por Plasmodium falciparum se adhieren, se produce en la periferia de los glóbulos rojos, no un sistema de electrones llamado NOx, y eso hace que se adhieran unos a otros, bloqueando la microcirculación. La anemia está presente en todos los tipos de malaria en mayor o menor grado, ¿no? Hay factores también que facilitan la anemia. Por ejemplo, se incrementa la eritrofagocitosis esplénica, la destrucción de los glóbulos rojos, autoanticuerpos con afinidad tanto para el parásito del glóbulo rojo, ¿no? Que también va a contribuir a la destrucción del glóbulo rojo, disfunción de la médula ósea, produciéndose deseritropoiesis, ¿no? Y todo eso pues va a producir una anemia intensa en los pacientes. Ruptura de glóbulos rojos, autoanticuerpos, deseritropoiesis, secuestro esplénico. Este es para cómo, en el caso de los pacientes infectados con Plasmodium vivax, falciparum, vean, un glóbulo rojo tiene la opción de elongarse y adaptarse a los capilares y pasarlo elongándose. Pero si están parasitados con el glóbulo rojo, como el falciparum, no, mantiene una estructura dura y rígida y no se elonga, y esto también contribuye al aterramiento de la microcirculación y a la producción de malaria grave en los pacientes. Y si ocurre en el cerebro, muchas veces va a ser mucho más grave. Y esto lo que ven acá son la protrusión de electrones que solo producen el glóbulo rojo parasitado por Plasmodium falciparum. Y esta protrusión de electrones es la que va a facilitar en la microcirculación exocitoadherencia y bloqueo de la microcirculación con todas las alteraciones metabólicas que produce. Entonces se produce el bloqueo con los glóbulos rojos parasitados dentro de los capilares.
produciéndose la malaria cerebral, sobre todo grave, con bloqueo de la microcirculación y todos los trastornos que conllevan un problema metabólico de este tipo. También se va a producir malaria renal, casi por los mismos efectos, bloqueándose la microcirculación en los glomérulos. La fiebre se va a producir en cada una de las especies. En Falciparum la fiebre es continua e irregular. En Vivax es cada 48 horas y en Malaria es cada 72 horas. Entonces, cada 48 horas se produce la terciana en Vivax y cada 72 en Malaria. Pero ¿por qué yo tendría en Vivax una fiebre cada 24 horas? O todos los días y a cada rato. Si es un paciente que yo diagnostiqué de Vivax y está con fiebre continua, es un paciente que tiene múltiples infecciones, ha recibido múltiples infecciones en diferentes horas y cada camada de infección va a liberar neurocitoides siempre a la misma hora y eso hace de que tengamos en Vivax fiebre casi todos los días o fiebre cada 24 horas o fiebre cada 48 horas. Será fiebre cada diario o cada 24 horas cuando hay varias camadas de plasmodium por varias inoculaciones. Y si es cada 48 horas, es una sola camada, es una sola inoculación. Y igual se interpreta para Malaria. El ciclo eritrocitario dura 72 horas, acá 48 horas, acá también 48 horas, pero ese cuadro fisiopatogénico de la obstrucción de la microcirculación hace que el paciente esté con fiebre permanentemente. Bien, entonces ahí podemos ver pues, que en caso de la malaria por Plasmodium falciparum, la severidad de la enfermedad va a ser muy importante y que puede llevar, sobre todo en niños, a la muerte. Puede haber hipoglicemia, anemia, dificultad respiratoria, compromiso sensorial, ¿no? Y a la larga puede producir, sobre todo si es en niños, problemas neurológicos con alteraciones de su desarrollo y estado cognitivo, alteraciones en su crecimiento, con desnutrición, etcétera, que a la larga pues los niños afectados por malaria van a sufrir, pueden morir bajo peso al nacer, enfermedad crónica, mortalidad, daño a la reproductividad, etcétera. O sea, estas cosas, más veces en África, también en el Perú podemos tener, pero no con la intensidad que se tiene en esta zona. Entonces, el periodo de incubación en Falciparum de 12 días promedio, Vivax 14 días, en Malaria es más 30 días. Recuerden que en Vivax pueden haber las recaídas al despertar de los hipnozoides. En Falciparum no hay hipnozoides, en Malaria tampoco. La cría clásica de la malaria es pues un acceso malárico tipo terciana que se produce en el momento de la activación de los neurocitoides, tanto en la primera fase de los hepatocitos o ya desde los mismos glóbulos rojos, ¿no? Esta tría clásica, ¿no? O acceso malárico con anemia, esplenomegalia, y puede haber algún grado de histerismo. En la terciana clásica, en la fase fría, el paciente está con un escalofrío terrible que hace temblar la cama, pulso rápido, piel seca, uno se asusta cuando el paciente está temblando, y luego viene la fase caliente, ¿no? El paciente ya tiene una cefalea intensa, puede haber vómitos, puede durar 2 a 4 horas la fase caliente y luego viene la fase húmeda, donde el paciente ya comienza a dormirse, ya está más tranquilo, ¿no? Y entra a una fase de apirexia de 24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones que le viven. Este es el clásico acceso malárico, que lo vamos a ver cada 24 cada 48 horas, dependiendo de la especie plasmodial, dependiendo del número de inóculos que ha recibido. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál sería la sospecha para ustedes si es que tienen un paciente que tiene fiebre continua por varias inoculaciones y al final no vamos a ver esta característica terciana?
siempre va a haber escalofríos y sudor. El paciente está con escalofríos y sudor, y por rato está así con palestina terciana, microterciana, y aunque la fiebre puede ser continua, no, pero está sudando y con una cefalea terrible. Y además de otro hecho, procede de ahí, siempre pensar en malaria cuando hay sudoración, cefalea, escalofríos, etc. En caso de varias inoculaciones. Y en malaria crónica, pues hay esplenomegalia con hepatomegalia persistente. Las fiebres no son muy frecuentes, pueden ser subferriles. El paciente luce de otra manera cuando haya una forma de malaria crónica. Recuerden que los niños son los más susceptibles y que en los niños la malaria cerebral por falciparum puede producir debilidad, espasticidad, ceguera, dificultad para hablar, etc., sobre todo cuando son afectados muy niños, ¿no? Entonces, los niños pueden tener muchas alteraciones de tipo neurológica, principalmente no se desenvuelven bien en el colegio y puede haber deserción escolar. Recuerden que la mujer gestante también puede ser afectada por la malaria, ¿no? Y sobre todo a través de la placenta, alteraciones en la placenta que van a afectar hacia el niño. Y el niño, si bien no es cierto, no tener la malaria, pero esta afectación de la placenta va a condicionar disminución en el transporte de nutrientes, pérdida de peso en el niño, alto riesgo de mortalidad de los niños en mujeres gestantes. Obviamente los niños nacen mal o con anemia. Entonces, en la madre se acentúa la anemia del embarazo con alta mortalidad, insuficiencia cardíaca al momento del parto sobre todo, y la madre se queja de palpitaciones, mareo, cansancio y disney. El niño puede nacer con bajo peso o prematuridad, aumento de la mortalidad y puede haber alta mortalidad, o sin hacer alteración en el desarrollo cognitivo. Y recuerden, tanto en la mamá, en el niño, sobre todo hay que ver que no está haciendo hipoglicemia, porque puede condicionar un daño cerebral importante o hasta la muerte del paciente. Paciente con malaria, cualquiera de las especies que fuera, siempre hay que ver que no esté hipoglicemia. Bueno, esto ya no lo vemos nosotros, esto se ve en África cuando hay nefropatías, ¿no? Hígado bien crecidos, el vaso que llega hasta la zona pública, etcétera, cosas que hemos visto en algún momento. Eso es por infecciones repetidas que se producen sobre todo en niños africanos, pero nosotros, gracias, no lo tenemos. La inmunidad ya hemos mencionado, la inmunidad está alterada en las mujeres, ¿no? Recuerden que puede haber en un caso de malaria falciparum y vivas también casos no graves y casos graves. Cuando se produce estas manifestaciones de disfunción de algún órgano vital con alta parasitemia, el paciente tiene imposibilidad para tomar tratamiento por vía oral y no, entonces ya es catalogado como malaria severa, entre otros factores. Pero lo importante de la malaria severa es que puede haber daño cerebral, palidez intensa, insuficiencia renal, falla multiorgánica, ¿no? Y que esto puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, es grave pues en individuos no inmunes el falciparum, sobre todo en niños menores de 5 años, gestantes, en pacientes esplenoectomizados, en pacientes con SIDA, ¿no? Esta gravedad es por la citoadherencia que les he mencionado, con una alta tasa de letalidad, donde pueden haber pues, daño cerebral importante con alteración de la conciencia, convulsiones, ¿no? Disfunción del sistema nervioso central. Dependerá de varios factores: virulencia de la cepa, de la respuesta inmunológica, del tiempo de inicio entre los síntomas y el tratamiento adecuado, ¿no? Felizmente en el país, ni bien el paciente ya está con síntomas, uno le da el tratamiento y interrumpe la fisiopatogenia grave de malaria por plasmodium falciparum, ¿no? VIH, aún nosotros no tenemos esa experiencia, pero probablemente el hijito sí.
y las secuelas que pueden dejar la malaria cerebral por plasmodios. Pero no es importante. Hay insuficiencia respiratorio, puede también insuficiencia renal, no edema pulmonar, puede haber en casos graves de la malaria, ¿no? Y la hipoglicemia debe considerarse como un elemento importante de cuadro clínico en esta enfermedad. El bloqueo, ya lo hemos mencionado, la fisiopatogenia, etc. La patogenia de la malaria cerebral también, creo que se está repitiendo las láminas, así que no lo vamos a mencionar ya. Signos de mal pronóstico, cuando el paciente tiene parasitemias muy altas, ¿no? Gran cantidad de estadios maduros, trombocitos o esquizontes en sangre periférica. ¿Qué significa eso? Y eso define también la malaria grave y complicada. Si ustedes tienen malaria por plasmodium falciparum y está en fase de esquizón, y solamente dicen todo el continuo, modelo de la cabeza, tengo viejito, si quiero que esté con la malaria, voy a hacer la otra vez y investigando, pero hacemos el pronis y la otra vez y solo encontramos los hijos o van y la fase esquizonte no se encuentra. ¿Por qué? Porque la fase esquizonte está atrapada en la microcirculación y no está circulando. Entonces, cuando encontramos en un paciente que aparentemente está bien, esquizontes de plasmodium falciparum circulando en sangre, ese paciente tiene parasitemia y debe catalogarse como malaria grave. ¿Por qué? Porque el atrapamiento del glóbulo rojo parasitado por plasmodium falciparum ha rebalsado ya toda la microcirculación cerebral, pulmonar, renal y hasta circulando en sangre. Entonces, malaria grave y complicada es eso. Gran cantidad de estadios maduros, o sea, trombocitos maduros y esquizontes hallados en sangre periférica. Entonces, bien, también puede ser parte de la pregunta de residencia. Criterio de severidad. Cualquiera de uno de ellos no va. Ya está en malaria cerebral, que la anemia esté a menos de 7, hemoglobina menos de 7, paciente con insuficiencia renal, con una creatinina más de 3, paciente con hipoglicemia severa, trastornos hidroelectrolíticos, hiperpirexia, trastornos con coagulación intravascular diseminada, el paciente está en shock, está en edema pulmonar, está en hemoglobinuria, parasitemia elevada. Cualquiera de ellos jóvenes cataloga malaria grave y el tratamiento debe ser diferente, ¿no? Convulsiones, alteraciones del sensorio, trastornos de la marcha, síndromes mentales orgánicos, trastornos neurológicos, alteraciones de la personalidad, se observan por casos de malaria falciparum grave y en niños hasta estas formas de alteraciones neurológicas. Entonces, en este caso, el tratamiento pues, es una emergencia médica, el tratamiento tiene que ser temprano y curativo, el diagnóstico es imperativo, la mortalidad es alta. Igual ya son, no, porque ya viene el paciente con estas manifestaciones, y voy a decir, es malaria, con toda seguridad, no, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras infecciones, dependiendo de las manifestaciones que está presentando, otras infecciones como meningoencefalitis, encefalitis epiléptica, epilepsias, septicemias, fiebres, encefalitis, hepatitis, fiebre amarilla, obstrucción biliar, fiebres entéricas, fiebres inducidas por drogas, septicemia, leptospirosis, fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Dengue grave, hemorrágico, etcétera, cuando son vienen de estos pacientes. Pero para eso está la curiosidad clínica de ustedes para ir diferenciando rápidamente y poder buscarles estos diagnósticos diferenciados y no contentarse con lo mismo. Malaria no es importante, óvale no lo tenemos, malaria no da casos graves, felizmente, casi los casos que vemos no es importante.
El diagnóstico es clínico y epidemiológico. La procedencia es importante. Lo primero que se hace es el frotis o gota gruesa y extendido. Inmunología tipo ELISA, hemoglobinación IFE no nos sirve. ¿Por qué? Eso lo hace el INS nada más, no hace ningún otro y demora todavía. Estas cintas reactivas sí pueden ser importantes, pero cuesta tan caro que no nos envían ni siquiera a nuestros hospitales. No caro de las cintas reactivas, pero sí nos permiten hacer diagnóstico rápido. Biología molecular, fluorescencia, todo lo hace el INS nada más. Entonces, la clínica y saber usar bien y hacer bien la otra vez el extendido, como lo han hecho ahí los senadores, a la visión de varios que están acá. Se hace la otra del pabellón del lóbulo de la oreja o del índice, ¿no? Se hace el extendido uniformemente o la gota gruesa para hemolizar los glóbulos rojos y ver a los urinarios, o el extendido que nos permite ver la evolución del plasma. Estas son las tiras reactivas, vean, en el óptimo, por ejemplo, ¿no? Una prueba positiva, la aparición de esta banda, ¿no? Para las positivas, y la no aparición con el control. En este caso es fácil hacer simplemente poner una gota de sangre para que corra, pero lamentablemente cuesta cara, ¿no? Igual hay las bandas control, detectan proteínas especiales del parásito, incluso hay tratamientos y prevención. Muy jóvenes, en caso de tratamiento los voy a resumir y ya vamos a terminar. Vean, para falciparum cloroquina ya no se usa, todo lo amarillo es resistente. Ya no se usa cloroquina para falciparum en todo el mundo, ni siquiera en nuestro país. Está apareciendo algunos casos para la cloroquina, áreas de resistencia en el mundo, y hay que tener en consideración esas cosas. En el Perú se hizo un estudio que hasta ahora, a raíz de ese estudio, se está utilizando el tratamiento actualmente, ¿no? A partir de estos estudios que se hizo en el año 2002, el esquema de tratamiento más o menos está relacionado para vivas, cloroquina y primaquina, para malaria, cloroquina y primaquina, para falciparum no complicada, metroquina inerte sunato y segunda línea quinina clínalis. Esto sí se está usando, hay tratamiento gratuito en nuestro país. Algunas cosas ya minuciosas sobre mecanismos de acción, la historia de Gingaozú como tratamiento en la China y el árbol de la quina en nuestro país siempre es importante. Los esquemas de tratamiento para vivas acá lo tienen, los esquemas también de tratamiento para gestantes, todo está bien explicado, jóvenes, léanlo nada más. Esto ya no lo voy a tomar. Este es para tratamiento de malaria no complicada para falciparum en nuestro país, donde se utiliza por vía oral artesonato con metroquina, que se le está dando gratis a los pacientes en todo el Perú.